En Chongón se construye el futuro Guayaquil, desde la gestión del alcalde Aquiles Álvarez. Con más de 45 millones de inversión, se escribe una nueva historia para esta parroquia y su gente, con obras que apuestan por la ciudad que todos queremos. Como el anillo vial, con la nueva vía alterna de ingreso al centro de Chongón, que nos conectará y nos acercará a todos. El mercado inaugurado en enero de 2024, la segunda fase de la planta de tratamiento de aguas residuales, labores de asfaltado, adoquinado y bacheo. 2 nuevos parques completamente equipados. La inversión en obra pública reduce las brechas entre los guayaquileños. ¿Qué tal, amigos del Purgatorio? Bienvenidos a este su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. En esta lid electoral continuamos entrevistando a todos los candidatos de las diferentes tendencias. Ahora nos acompaña el sociólogo Javier Moreira. Él es candidato a asambleísta de Guayas por el Distrito 1 por parte de Pachacutic. Sí, la agrupación política indígena que también ahora él busca una curul a propósito del próximo proceso electoral. Javier es director de la Fundación Mincaini y uno de los fundadores de la Coordinadora de Organizaciones Sociales. Él ha estado muy cerca del trabajo a nivel de la educación popular y musical de los jóvenes que viven en los sectores empobrecidos de Guayaquil y también ha tenido algunas distinciones internacionales hace poco en noviembre que fueron otorgadas por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional y Fondo de Resiliencia. Saludamos al sociólogo Javier Moreira. ¿Cómo le va, Javier? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de compartir con ustedes la entrevista. Sí, Javier, un poco conocer cuáles son las propuestas que usted tiene desde su experiencia en los sectores más deprimidos de la ciudad y en función de lo que hoy tenemos, ¿no? Como quizás una suerte de cosecha totalmente deplorable, ¿no? Jóvenes que están vinculados a la delincuencia, que antes cayeron en las drogas y hoy han sido presa fácil de estos grupos criminales. ¿Cuál es, primero, su experiencia desde la fundación y luego conocer qué plantea en esta campaña? Bien, bueno, llevamos trabajando toda la vida en los sectores populares, somos de ahí. Desde los 15 años hemos organizado grupos juveniles y hemos desarrollado algunas alternativas en diferentes escenarios, tanto en personas con discapacidad, madres cabezas de hogar y ahora especialmente juventudes. Las batucadas populares es nuestra carta de presentación en la actualidad y en el contexto actual, porque los contextos cambian, ¿no? Las Batucadas Populares es una iniciativa que lo conforman cerca de 156 jóvenes aproximadamente de 6 sectores de Guayaquil, los más empobrecidos, ¿no? Sergio Toral, el Suburbio, Trinitaria, Guasmo, Flor de Bastión y Vivienda. Vamos a ampliar un poco a 10 sectores el próximo año. Pero bueno, en ese sentido es importante lo que se aprende de este nuevo escenario de la juventud en la coyuntura actual. Los barrios están precarizados y la delincuencia obviamente está localizada en términos populares, se podría decir, en estos sectores, pero hay una delincuencia que no está siendo tocada, que está en otros niveles, ¿no? Vemos una degradación de los sistemas políticos, hay una permeabilidad de los sistemas políticos con el tema del narcotráfico y vemos los resultados ahí en lo judicial, en la policía, en los militares, en los grandes el sistema financiero, ¿no? Por donde entra justamente el lavado de activos, y que nos vemos esto como mucha preocupación. Entonces, como experiencia se puede decir que los sistemas en los sectores populares están precarizados. Es decir, hay una precarización de los sistemas de atención primarios, como es la salud y el eje social, por ejemplo. Los programas de los ejes sociales han disminuido la atención a a las personas con discapacidad y a las personas adultas mayores en comparación a otros años. Y nos podemos decir, ¿y qué incide esto a lo que están viviendo en la actualidad? Inciden mucho, porque la familia que ya tenía un lugar donde podía llevar al adulto mayor o a la persona con discapacidad a que los atiendan, lo está asumiendo la propia familia y no tiene herramientas para eso. Y obviamente la precarización del sistema educativo genera una serie de conflictos en la familia
que está haciendo que se colapse. Y ese colapso se puede ver en el incremento de suicidio juvenil, de los ataques de ansiedad e inclusive en reportes del propio Ministerio de Salud, en donde no tiene la capacidad para poder atender a la cantidad de personas que necesitan el tratamiento de un acompañamiento psicológico, especialmente en las juventudes. Y hay una preocupación ahí, porque si no tenemos una familia, en donde tenemos una familia que está precarizada y que está así, se está desplazando constantemente, lo dice los reportes de la UNICEF, hay un desplazamiento de las familias de los sectores populares. Es decir, son amenazadas, terminan saliendo, vacunadas, terminan desplazándose. Entonces hay mucha incertidumbre, ¿no? Y eso provoca que la erosión social que ocurre en los territorios precarice mucho más la vida. Y eso es una preocupación latente desde la asamblea. Creo que tiene que ver el asambleísta con esto, ¿no? Con estas problemáticas, porque no somos el ejecutivo, somos el legislativo. Justamente nuestra propuesta no está en crear necesariamente más leyes. Creo que es un error. Tenemos más de 60.000 cuerpos legales. El problema es que no se está asentando lo que ya existe. Es decir, a ver, vamos a un barrio que no funciona, fiscalicemos. Porque los ministerios tienen ya sus competencias. Hay una competencia que lo dice ya un reglamento, una ley, una constitución, y eso no se está respetando. ¿Para qué vamos a empecinarnos en crear más leyes? Obviamente que hay que hacerlo en el caso que lo amerite, pero ¿por qué no hacemos mejor que funcione lo que ya está? Y que creo que es bastante, ¿no? Ahí hay un trabajo enorme. Organizar a la gente para que reclamen los derechos que ya tienen, ¿no? A ver, entonces lo que usted plantea es la intensificación del trabajo legislativo en materia de fiscalización. Totalmente, totalmente. Porque, a ver, como le dije, más de 60.000 cuerpos legales. La gente de los barrios entiende eso. No, la gente del barrio lo que sabe es que va al sistema educativo y no tiene una buena educación, que va al sistema del MIES y no tiene apoyo de parte del MIES, que va a la salud y que no hay ni paracetamol. Eso es lo que ve la gente de los barrios. Pero sin embargo, hay una ley que te dice que el Ministerio de Salud debe tener tanto porcentaje de parte del PIB para poder atender a los problemas de salud, que tiene que haber tantas personas profesionales atendiendo el tema de la salud. Los psicólogos, 84 psicólogos a nivel de Guayaquil, de los sectores populares. Eso en una crisis como la actual me parece inaudito, ¿no? Y creo que eso es necesario fiscalizar. Claro, y yo lo entiendo. Hay que ejercer la competencia desde el legislativo, que no solo tiene que ver con la propuesta de una nueva ley. Sin embargo, es importante conocer desde Pachacutic, en Guayas, sus candidatos a asambleístas, qué proyectos de ley van a presentar, en qué frentes, ¿no? Porque tenemos serios problemas en la economía, en el sector energético, por los cortes de los últimos 3 meses, y lo propio con la seguridad, lo que está pasando ahora mismo con los jóvenes. Hace un año y medio en la seguridad, por ejemplo, el gobierno de Guillermo Lasso planteó una ley de seguridad integral y se aumentaron las penas para las bandas que recluten a los jóvenes, ¿no? Allí se dispuso una pena de cerca de 13 años. Pero allí termina este asunto o no? No, no, para nada. O sea, a ver, hay varias lógicas. Ahí hay dos preguntas, ¿no? Pachacuti, ¿no? ¿Cuál es el plan? Tiene 7 ejes de propuestas, ¿no? Y necesitaríamos un programa entero para poder desarrollar las 7, pero le voy a mencionar 3 específicamente, ¿no? En materia de seguridad, y que tiene relación con la segunda pregunta, en materia de seguridad no creemos desde Pachacuti que necesariamente debe ser la represión la única salida. La dotación de más armas, la dotación de personal, la capacitación del tema de seguridad, eso es muy importante y ese es un eje que está desarrollándose ahí. Pero si no solucionamos el problema de pobreza, empleabilidad, de educación, salud, recreación, zonas de esparcimiento en los sectores populares, no le estamos dando alternativas a nuestras juventudes. Es decir, las mafias van a tener un ejército de jóvenes pobres, racializados, para poder encabezar las bandas delincuenciales. Justamente arreglar por dónde se está yendo el dinero, por dónde ingresan, ¿no? ¿Dónde están yendo los grandes capitales? Hay estudios en donde ya representan el 3% del PIB. En Colombia es el 40%. Ojalá no llegara a ese nivel, pero estudios ya comprobados. Es decir, todo lo que no se ha comprobado yo creo que sería más, pero hay el 3% comprobado del PIB, es mucho, eso es bastante.
Y yo creo que si se le corta justamente la entrada de recursos a las redes y a las mafias, realmente estamos haciendo algo interesante. No solamente de la seguridad, verlo desde la represión. Yo creo que hay que solucionar los problemas cotidianos de la comunidad para que la única alternativa que te quede es o me muero de hambre o vendo droga. No tengo otra alternativa. Creo que hay que darles alternativas a la comunidad en materia de seguridad. Una de las primeras tareas de esta nueva asamblea, la que se elija el próximo 9 de febrero, es lo que quedó pendiente en la Comisión de la Adolescencia, ¿no? Y tiene que ver con una reforma en la parte penal. Hay un planteamiento específico en torno a la inimputabilidad de los adolescentes, porque ellos no pueden ser juzgados por el COIP como adultos, sino en su condición a través del Código de la Niñez y la Adolescencia. ¿Ustedes creen que hay que insertar un cambio en el Código Orgánico Integral Penal para que adolescentes o menores de edad que cometan delitos execrables o contra la vida, extorsión, secuestro, asesinato, violación, sean juzgados como adultos? No, no, para nada, para nada. O sea, a ver, se entiende el dolor que vivimos, la gente que vive en los sectores populares, se entiende el dolor, obviamente, y debe haber leyes para eso. Pero tratar a un adolescente como adulto, yo creo que no es decir, el pobre es pobre porque quiere, es mantener esa línea. Es decir, es no ver a la gente pobre cogiendo en la 38 y Porteto o en la entrada de la 8 los buses de las 4 o 5 de la mañana repletos de gente que va a trabajar a otros lugares y que llegan muy tarde. Es desconocer las realidades de la juventud y los abandonos. A ver, y es no analizar algunas cifras. La tasa de migración, sí, es alta. Estamos ya inclusive llegando a superar la tasa de la migración del 99. ¿Qué ocurre cuando un adulto migra? Tiene que dejar a su hijo acá. ¿Al cuidado de quién? Y con un sistema educativo de quién? Paupérrimo, con un sistema de salud que no llega, con cero espacio en la vivienda, con cero alcantarillado, con cero trabajo, con cero regulación. La familia está fragmentada y no podemos dar como solución que se encarcele o que se dé el mismo trato del adulto. Porque primero, ahí vamos a la otra parte, el tema de las cárceles. ¿En serio creemos que las cárceles es un lugar donde se van las personas que llegan ahí, se van a reformar? ¿O es un centro de reclutamiento para poder fortalecer las mafias al interior? No creo que la cárcel, reprimir con la cárcel sea la solución, porque si no, vamos a llenar la cárcel de gente pobre. El 99% de la gente que está en la cárcel es pobre. O sea, eso, la gente que tiene recursos, tiene un habeas corpus. La gente que roba un teléfono, sí, está preso por 3, 4 años. Y la gente que tiene lavados de dinero enormes, comprobados 1 año y tienen padrinos. Entonces yo creo que es ahondar un poco más. Hagamos que la cosa funcione. Primero que la ley sea para todos, sea con dinero o sea sin dinero. Y ahí tiene que haber una depuración de jueces. El tema de los jueces es terrible lo que está ocurriendo con los jueces. Es decir, y aparte que hay jueces amenazados. No hay seguridad para los temas legales. Y yo creo que eso, poner una ley o impulsar una ley para que las adolescentes puedan ser juzgados de la misma forma que los adultos, es una bomba de tiempo que va a explotar en algún rato. Ese adolescente de 10 años va a ser, ¿usted cree que se va a recuperar en la cárcel? ¿Qué alternativas tenemos? Y la alternativa no es la cárcel y crear nuevas cárceles en zonas donde son protegidas, inclusive que es un error crear más cárceles en zonas protegidas, porque trasladas el problema a sectores donde no lo habían. Ya estamos viendo cómo ha sido apresada una persona dirigente por ponerse a la cárcel en Bajada de Chanduy. Ya estamos viendo cómo las mafias están alquilando casas alrededor de eso, porque obviamente ya hay una cárcel cerca, tienes que tener un control cerca de la cárcel. Eso ocurre. Eso es un error crear más cárceles. Yo creo que se debe enfocar mucho al tema de recuperar lo que se pueda recuperar y a juzgar lo que se tenga que juzgar, pero no echarle la culpa a los adolescentes sin conocer lo que está trasfondo de esto, ¿no? En Choncón se construye el futuro Guayaquil, desde la gestión del alcalde Aquiles Álvarez. Con más de 45 millones de inversión, se escribe una nueva historia para esta parroquia y su gente.
con obras que apuestan por la ciudad que todos queremos. Como el anillo vial, con la nueva vía alterna de ingreso al centro de Chongón, que nos conectará y nos acercará a todos. El mercado inaugurado en enero de 2024, la segunda fase de la planta de tratamiento de aguas residuales, labores de asfaltado, adoquinado y bacheo, 2 nuevos parques completamente equipados. La inversión en obra pública reduce las brechas entre los guayaquileños. Ustedes plantean la inserción de programas en artes musicales para combatir de alguna manera esta contaminación, esta inoculación que enfrentan las juventudes, las nuevas generaciones. Esto solo a través de una disposición ministerial a nivel administrativo o quizás con un planteamiento legislativo. O sea, nosotros ya lo estamos haciendo, lo que le estamos promoviendo, ¿no? La Batucada Popular es un espacio de crear espacios seguros. Primero es un espacio seguro, ¿no? Es lo que le intentamos hacer. Segundo, no tiene que haber discriminación en estos espacios. Tercero, no está institucionalizado, es parte de un proceso organizativo barrial en donde la gente ve como alternativa crear la música. No estamos de acuerdo con la violencia, ni generar violencia contra el Estado, ni que se genere violencia al interior nuestro, no va por ahí. Creemos que nuestro elemento diferenciador es la música, el arte. Yo creo que hay que reclamar que hay que tener nuevas formas, nuevos elementos que nos diferencien de lo anterior y que sirva para reclamar. ¿Y qué más que el arte para reclamar sin violencia? ¿Qué más que la poesía para reclamar sin violencia? Es darle esos otros elementos a los jóvenes y adolescentes que no lo tenían. ¿Quién de los barrios recibe poesía? ¿Quién de los barrios le enseña a escribir y a leer? ¿Quién? Eso no está ocurriendo. Entonces yo creo importante que desde la Asamblea se debe promover el fortalecimiento de las organizaciones sociales vía legal. No hay una ley que fortalezca las organizaciones sociales. En Perú, el Estado tiene un porcentaje del presupuesto del Estado para fortalecer organizaciones sociales, porque al final el Estado no llega a todos lados. La empresa privada no llega a todos lados. Esto es sistémico. Si no nos juntamos, el Estado, o sea, el gobierno, no se junta, la empresa privada, no se juntan las organizaciones sociales y vemos que esto es multisistémico, no vamos a poder generar mayor impacto porque estamos divididos. Entonces es necesario juntar todos los sectores para tener una mirada sistémica, más holística de la problemática y comenzar a dar alternativas que tengan una relación entre lo público, lo privado y lo estatal. Entonces Claro. yo creo que por ahí debe de ser, ¿no? Sí, sí, también pasa en Argentina con los teatros comunitarios, los verdaderos teatros comunitarios que luego de la taquilla utilizan esos fondos en cursos de capacitación para la gente, para las madres, para los chicos, e incluso se convierten en canteras también de potenciales actores y actrices. Pero eso parecería estar muy distante a pesar de encontrarnos en el mismo continente, ¿no? Ahora, para ir ampliando el concepto del Frente Social, porque ya nos quedan apenas 8 minutos, Javier, en materia de salud, ¿por qué ha sido tan complejo, tan difícil para las últimas administraciones dotar de medicinas, que es la materia prima de un hospital, o al menos de la infraestructura mínima? Lo propio con los médicos especialistas. Yo tengo mi hipótesis ahí, no sé si podemos compartir. A ver, hay un problema con de dónde salen los médicos que llegan al mercado laboral del Ecuador, conociendo de que cuántas universidades tiene Guayaquil y cuántas de estas universidades son públicas y cuántas privadas. Pública solamente una, la Universidad de Guayaquil, y es la que da medicina. Eso representa el 30% de los médicos que vota Guayaquil. El 70% son médicos de universidades privadas, es decir, personas que pueden costear. No estoy hablando de una guerra entre pobres y ricos, no va por ahí. La concepción de la medicina está anclado a un tema mercantil, es decir, no a un sistema público de vinculación con la comunidad, de sensibilización con la comunidad, de vocación con la comunidad, que venga a resolver los problemas de salud. Hay un incremento de las farmacias. Ustedes pueden ver, una de las industrias que más ganaron en pandemia fueron las farmacias.
Las farmacias se hicieron millonarias con el tema de la pandemia. E inclusive hay reportes internacionales en donde se crean virus para poder fomentar más ganancias a los sistemas, a las empresas farmacéuticas. Entonces, hay un incremento de farmacias, hay un hospital y al frente hay un hospital, hay una clínica privada y cerca de 20 farmacias privadas. Y no son, y esas farmacias tienen cadenas. ¿Cuántas cadenas hay? 3 o 4, no hay más. Esas son las cadenas que... Entonces yo creo que es un negocio. Es necesario comenzar a retomar la vocación. Disculparán compas, pero ahí se pueden dar cuenta de que cuando el docente tenía vocación, ¿sí? No necesariamente ganaba bien, eso cambió de un tiempo acá, pero antes no ganaba bien, pero el docente daba la docencia, daba la clase con vocación. Creo que es necesario volver a la vocación y para ello tiene que haber una conexión entre el territorio y el profesional y la docencia. Tiene que haber, porque si no, ¿para qué estamos estudiando? ¿Cuál va a ser mi responsabilidad como profesional para cambiar las cosas en mi barrio o en la comunidad? Pero si esa persona no vive en un barrio y en una comunidad, sino que vive en un sector de la media alta, su cosmovisión de relacionamiento o de poder concebir la medicina va a estar condicionada por su histórico social. Entonces, la cátedra, la universidad, las ciencias sociales, las ciencias médicas, perdón, debe estar relacionada a la sensibilización de esa persona para que la vocación como doctor sea salvar vidas, no necesariamente un negocio de poder generar mayor compra de medicina. Entonces yo Claro. creo que, ¿por qué no hay medicina en los hospitales? Pues justamente por eso, porque se está privatizando, se está intentando privatizar y precarizo lo público para decir, no, lo privado es lo mejor. Hay que volver a lo público y hay que defender lo público y hay que mejorar lo público para que todo el mundo tenga acceso a esto. Pero ¿cómo se va a ejecutar aquello? Es la aplicación lo que espera la gente. ¿Sí? Hay que fiscalizar. Es decir, a ver, esto ya está creado, no hay que inventar el agua tibia. Lo que pasa es que no se hace porque no está ahí. Y cuando yo hablo de fiscalizar, no hablo de que solamente va Javier Moreira en caso que llegue a fiscalizar. Javier Moreira debe llegar con un grupo de usuarios, con una serie de estudios en donde diga, aquí no se está dando medicina cuando la obligación por ley es otorgarlo. Ya, Aquí no hay especialista cuando la obligación por ley es darle la especialista. ok. Es decir, no solamente fiscalizar como Javier individuo, sino más bien es organizar el barrio, organizar a las comunidades para que puedan saber de que esto es un derecho y que ellos tienen que reclamarlo, ¿no? Muy bien, tenemos ya 2 minutos para concluir, Javier. Finalmente, ¿cómo impulsarían ustedes las economías populares para que desplacen a las criminales? Porque hoy las que se han empoderado de buena parte del país y en muchos sectores son las economías criminales. Totalmente. Tú ves en los barrios un incremento de cadenas de negocio y que dinamiza, ¿no? Y resuelve la papa para mañana. A ver, la Constitución tiene 4 formas de hacer economía: la privada, la pública, la mixta y la economía popular y solidaria. La economía popular y solidaria es una concepción distinta de ver la economía. Es decir, no puedo ser yo solo, sino con la comunidad y hacerlo asociativo. Esto en la sierra es un poco mejor entendido por su dinámica. En la costa es muy complicado. Es difícil que la gente en la costa se una, pero yo creo que ese es el reto, hacer que esto ocurra. Primero, a ver, dinamizar la economía también es distribuir la riqueza, es decir, la recolección de los desechos de Guayaquil una de las partes de los desechos de Guayaquil puede ser recogida por la gente de los barrios, asociados en economía popular y solidaria. Tú con eso redistribuyes la riqueza. Tú con ese dinero que te ganas no te vas a ir a Miami o a Orlando, no te vas a ir a Jusca, a Bola, a Yaguachi, a pagar tu deuda, a pagar la tienda. Dinamiza la economía, hay que redistribuir el dinero. Y obviamente dentro de esta economía popular solidaria es que no me puedo concebir yo para crecer yo económicamente solamente, sino también tengo que crecer en comunidad, en la gente. Es una concepción distinta de ver la economía y por ende creo que es necesario fomentar la economía popular y solidaria que ya está en la Constitución, ya tiene una ley y ya tiene una obligación en la compra pública. Es decir, los ministerios, los GATS tienen un porcentaje obligatorio de comprar la economía popular y solidaria y eso tampoco se cumple. Si se cumpliera la ley, la gente viviera mejor, porque no estamos hablando de una guerra de ricos con pobres, estamos hablando de cumplamos lo que ya existe. De esa forma podemos dinamizar la economía y todo funca. Es decir, y todo es mucho mejor
si la gente tiene platita para poder pagarlo de mañana. No va a estar pensando en meterse en el tema del narcotráfico. El narcotráfico permea los sectores populares porque no hay alternativas, porque el Estado sale de los sectores populares. Cuando hablo de salir, si precarizo la salud, la vivienda, la educación, salgo del Estado. ¿Quién llega? Las redes de narcotráfico. ¿Qué te dice? Bueno, acá puedes ganar plata, te hago préstamo, te hago la acá. Y la gente no tiene otra opción, porque la otra es o te mato, pues no. O sea, si no me, o te quito el terreno y te mando y te desplazo. Entonces es muy complejo. Yo creo que es necesario fiscalizar todo lo que está en el territorio. Y para ello se necesita también un trabajo territorial, no solamente de Javier Moreira como fiscalizador. Necesitamos una mirada comunitaria de esto. Ok, muy bien. Así concluimos la presente emisión del Purgatorio con las propuestas de Javier Moreira Flores, él es candidato a asambleísta por Guayas en el Distrito 1 de Pachacuti, que plantea hacer una intervención agresiva para recuperar el tejido social y también las economías populares y solidarias. Muchas gracias, Javier, que tenga un buen día. Gracias a ti y gracias al espacio y un saludo fraterno a toda la gente que nos escucha. Igualmente. Y con ustedes, hasta la próxima.